el tercero más grande del mundo en área después de Rusia y Canadá, el segundo en términos de población después de la recientemente superada India. ¿En qué es China la primera? ¿Quizás en economía? Es difícil saber quién lidera actualmente. Pero, ¿en qué área lidera China indiscutiblemente? Así que es en casa, en Asia. Ya hemos hablado sobre el apetito chino y las formas de expandir su influencia en África. Una estrategia similar se ha implementado en América Latina. China se convirtió en su segundo mayor socio comercial en el año 2012. Pero todo esto parecerá pequeño cuando descubras cómo China actúa en su región y hasta dónde está dispuesta a llegar por sus intereses. Asia Central. Esta región entró en el ámbito de interés de China inmediatamente después de la caída de la Unión Soviética. Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán ya han estado considerando a China como un socio clave, dispuesto a otorgar generosos créditos y financiar proyectos económicos de cualquier complejidad. Comercio, inversiones y grandes construcciones, eso es lo que une a China con los países de Asia Central. China, como el mayor consumidor de petróleo, gas y muchos otros recursos en el mundo, comprende el valor energético de la región. Estos países son ricos en recursos valiosos. No menos importante es el deseo de los chinos de vender sus productos en Europa. El megaproyecto Un Cinturón, un Camino abarca el territorio de todos los países de Asia Central. Para estos fines, en el año 2020, China gastó más de $3 billones. Y lo último, pero no menos importante, es la razón del interés en esta región. Tayikistán y Uzbekistán actúan como una especie de zona tampón entre Afganistán y la región autónoma uigur de Xinjiang. Esta región más cerrada de China ha estado constantemente en los titulares de las noticias, por lo que la vecindad directa con el inquieto Afganistán no haría la vida más fácil. Además de las inversiones directas y los créditos, China periódicamente asigna dinero a sus aliados sobre una base no reembolsable. En el año 2020, para la implementación de proyectos socialmente significativos, Pekín envió a Astana, Bishkek, Tashkent y Dushanbe $500 millones. Además, la República Popular China asigna cuotas para la educación gratuita en universidades y fábricas. Claro, en Asia Central, como en todas partes, no se obtiene nada gratis. El principal instrumento de la suave influencia de China sigue siendo los créditos, las deudas por las cuales están creciendo a un ritmo alarmante en toda la región, excepto en Kazajistán y Turkmenistán. La deuda total de Tayikistán con los bancos chinos representa alrededor del 35% del Producto Interno Bruto, Kirguistán el 22% y Uzbekistán aproximadamente el 20%. Por esto, los gobiernos a menudo deben transferir a China la propiedad de sus infraestructuras, recursos extractivos y objetos productivos. En 2020, el presidente de Kirguistán, Sadir Japarov, admitió que si las autoridades no encuentran nuevas fuentes de financiamiento para la deuda, deberán entregar a China una gran central eléctrica y varias carreteras importantes. En Tayikistán, las empresas chinas controlan alrededor del 80% de las empresas de extracción de oro. Y en el año 2011, Tayikistán entregó a China alrededor de 1.000 kilómetros cuadrados de su territorio como parte de un nuevo acuerdo fronterizo. Esta parcela se encontraba en las montañas de Pamir y representaba alrededor del 1% del área de la República. Las autoridades de Tayikistán lo llamaron una victoria diplomática, aunque los residentes locales probablemente no estén de acuerdo con tal afirmación. Por otro lado, este no es el peor resultado que podría ocurrir. Más tarde entenderás por qué. India. Es comprensible que, además de la población, China e India tienen muchas otras razones para competir y también puntos de conflicto. Pero territorialmente, las cosas entre los vecinos no son tan suaves. El problema principal está en el Himalaya. Los generales británicos que dividieron la India británica con el Imperio Qing en los mapas no tuvieron en cuenta que la región montañosa, a cuya altura promedio es de 6.000 metros, se convertiría en un problema insuperable hasta el día de hoy. En 1894, el general británico McMahon dibujó una línea que todavía lleva su nombre. Lo hizo de acuerdo con los líderes del Tíbet, y China no reconoce la línea de McMahon, en consecuencia, tampoco. El evento principal ocurre en Cachemira, una enorme región del Himalaya ubicada en la intersección de las fronteras de India, Pakistán, China y Afganistán, y llamada el techo del mundo en todos estos países. Durante muchas décadas, Cachemira ha permanecido dividida en varias partes. Una de las razones de la muy sangrienta guerra chino-india de 1962
fue el descubrimiento de la India y la construcción por parte de China a través de la meseta de Aksai Chin, de una ruta estratégica que conecta el Tíbet y la región autónoma uigur de la República Popular China. Delhi siempre ha considerado la meseta montañosa como una parte inseparable de su territorio histórico. En agosto de 1999, India privó a la región de Cachemira de su autonomía y estableció el nuevo territorio federal de Ladakh, que incluía la meseta de Aksai Chin, lo que inmediatamente enfureció a China. Y en el año 2020, hubo otro conflicto en esta meseta, uno muy extraño. Alrededor de 50 soldados indios y cerca de 300 soldados chinos, como si hubieran acordado previamente, no utilizaron armas de fuego. Su lucha parecía tanto a una pelea de pandillas callejeras, cuerpo a cuerpo, como a un duelo medieval. Ambos lados recurrieron al combate cuerpo a cuerpo, armándose con barras de refuerzo, mazas, palos envueltos en alambre de púas y bates. Y murieron no menos de 20 indios. También hubo muertos y heridos del lado de la República Popular China. A pesar de esto, un gran número de indios murió intentando escapar, saltando a las aguas heladas ubicadas a casi 4,5 kilómetros de altura del disputado río Himalaya Galwan. 10 guardias fronterizos indios fueron capturados brevemente antes de ser liberados tras negociaciones. El enfrentamiento comenzó después de que los indios quemaron las tiendas chinas que descubrieron en un área donde, según Delhi, no deberían estar en absoluto. Lo más interesante es que el proyecto chino global de una franja, una ruta prácticamente pasa por alto a India. La China e India modernas están tratando de identificar puntos en los que se puede llevar a cabo el diálogo. Pero China no reconoce a India como un socio igualitario. Desde la perspectiva china, este país vive a su propio ritmo. El Mar del Sur de China ve un comercio anual de alrededor de $3,5 trillones, lo que representa 1/3 de todos los envíos marítimos del mundo. El lecho marino de muchas áreas puede contener petróleo crudo y gas natural, mientras que otras áreas marinas son adecuadas para una rica pesca. Como era de esperar, en un lugar tan estratégicamente importante, los intereses de todos los que estaban cerca se cruzaron. 7 países reclaman diferentes territorios del Mar del Sur de China, y los intereses de los vecinos suelen superponerse. Pero un vecino resultó ser el más ruidoso de todos. China no solo disputa las fronteras marítimas de sus vecinos, sino que también intenta establecer su hegemonía en la región. A diferencia de otras regiones del planeta, el mar abierto generalmente está fuera del control del poder estatal. Pero incluso aquí encontramos algo a lo que aferrarnos. Las reclamaciones territoriales de Pekín se basan en un mapa ambiguo de 1940 conocido como la línea de los 9 puntos. Esta línea subacuática cubre aproximadamente el 90% del Mar del Sur de China y se extiende a 2,000 kilómetros de la China continental. No es sorprendente que los estados costeros cercanos no estén de acuerdo con estas reclamaciones. El conflicto ha estado latente entre los funcionarios por un largo periodo. Pero en el año 2013, China comenzó a ocupar territorios disputados. Estas son las Islas Spratly y están en el corazón del Mar del Sur de China. Las Filipinas, Vietnam, Malasia e incluso Taiwán, que ha presentado las mismas condiciones que China, también reclaman estas islas. En Pekín, han hecho reclamaciones sobre las islas en gran parte debido a las ricas áreas de pesca y los significativos depósitos de hidrocarburos en estos lugares. Para el año 2016, China ya había desarrollado 3,000 hectáreas de tierra en las Islas Spratly. Los políticos de todos los países de la región se han confundido. Las autoridades filipinas, que contaban con Washington, recurrieron a la Corte Internacional, que terminó anulando el programa de desarrollo de tierras. Pero China aún instaló bases militares en las islas. Durante varios años, el ejército chino ha instalado sistemas navales y antiaéreos a gran escala, así como sistemas de misiles en 7 islas. Y en las islas hay un puerto de aguas profundas donde pueden atracar grandes barcos, estaciones de radiolocalización, búnkeres y plataformas de suministro, pistas de aterrizaje y despegue y helipuertos. La Guardia Costera de la República Popular China, en los barcos de carga y no militares, sugiere cortésmente que el control total del mar pertenece a China. Esta estrategia previene un posible enfrentamiento armado. Pero el corredor marítimo también atrae a países lejanos, incluyendo India, Japón y Australia, para quienes el corredor marítimo es de vital importancia. Japón muestra un interés particular en esta región, ya que prácticamente no tiene recursos minerales útiles. Para ella,
El Mar del Sur de China es la principal ruta de suministro, y Japón no se quedará callado. Al sureste de la isla de Hainan se encuentra una cadena de arrecifes conocida como las Islas Paracelso. Este territorio es disputado por China, Taiwán y Vietnam. Aquí los intereses de Podnebesnaya son más evidentes, ya que las Islas Paracelso sirven como escudo para la isla de Hainan, donde se encuentra la flota submarina nuclear china. Es aún más importante que quien controla simultáneamente las Islas Paracelso y la isla de Hainan tiene la oportunidad de cortar Vietnam en su punto más estrecho, golpeando la cordillera Anamita, que divide efectivamente el país en dos partes. Es por eso que entre Vietnam y China, en el siglo XX, hubo constantes conflictos por las Islas Paracelso. Y, al parecer, la República Popular China está logrando sus objetivos. Los chinos ya están asentados en 8 islas de aproximadamente 30. En la isla de Wudi han construido una gran base militar, en la que casi 1.500 militares operan estaciones de radiolocalización, instalaciones de misiles y un aeródromo. Y esto es Otmel Scarborough, una cadena triangular de rocas y arrecifes sumergidos que también está cerca de las Filipinas. En el año 2012, China inesperadamente se apoderó de Otmel. Inicialmente, los políticos filipinos esperaban la protección de sus territorios por parte de Washington, como se mencionaba en el Acuerdo de Defensa Mutua entre Filipinas y Estados Unidos. Pero la administración del presidente Obama se negó a enfrentarse a China por Otmel, enviando solo una nota de protesta. Después de tal giro de eventos, las relaciones entre Manila y Washington se deterioraron significativamente, y el liderazgo filipino se volvió hacia China, con el objetivo de establecer nuevos acuerdos. China obtuvo derechos para la extracción de minerales y la pesca, a cambio de inversiones en la infraestructura filipina. Sin embargo, las partes acordaron que no habrá una base militar china en Scarborough Shoal, ya que cae dentro del radio potencial de los misiles, cubriendo una gran parte del país. Pero la captura de este banco de arena tiene otro significado. La frontera oriental del Mar del Sur de China está rodeada por un archipiélago completo de pequeñas islas que se extienden desde Japón hasta Indonesia. Se llama la primera cadena de islas, y para pasarlas y llegar al Océano Pacífico, los barcos chinos tendrán que minar todos los puntos problemáticos, vulnerables para la captura de tierra, aire o mar. Las Filipinas son el único estado a lo largo de la cadena de islas que resultó ser lo suficientemente débil como para ser presionado políticamente. Así que el arrecife de Scarborough, en esencia, es la llave de China al Océano Pacífico. Claro, aquí también está el interés de Estados Unidos. Gran parte del comercio chino pasa por el Mar del Sur de China. Si logran bloquear los suministros, la economía del Celestial no durará mucho. La ironía es que la economía de Estados Unidos, que depende en gran medida del comercio con China, tampoco duraría mucho. Taiwán también está cerca. En los últimos años, las fuerzas navales de los Estados Unidos han estado enviando sus barcos a las islas Spratly, en el Mar del Sur de China, siguiendo una ruta zigzagueante en lugar de la ruta más directa, como lo establecen las normas internacionales. Los estadounidenses están dando a entender que no reconocen el Mar del Sur de China como una zona exclusiva de Pekín. Al mismo tiempo, la flota china está reaccionando a esto, persiguiendo a los barcos estadounidenses y exigiéndoles que abandonen la zona económica exclusiva china. En resumen, resulta que los Estados Unidos no firmaron la ley sobre el derecho marítimo internacional, pero exigen a todos los demás países que la cumplan, y China reconoce la fuerza legal del acuerdo, pero viola groseramente sus regulaciones. Vietnam. Las relaciones entre China y Vietnam probablemente son las más variadas y han cambiado a lo largo de sus trayectorias históricas. Los primeros estados vietnamitas aparecieron en la Antigüedad Profunda, en la región de la China meridional moderna. Luego hubo la llamada dependencia milenaria, que duró alrededor de 800 años. En vietnamita, este periodo se llama Bac Tuoc. Cuando pertenecíamos al norte, durante gran parte de esta etapa, Vietnam era considerada una provincia china. Pero como China entró en un espacio político donde ya existía su propia soberanía, los vietnamitas simplemente no pudieron aceptar el nuevo poder. En las luchas, se formó la identidad del futuro Vietnam, y el principal rebelde, Ngo Kieu Yen, infligió daño a las tropas chinas y llevó al país a la independencia en el año 938. Con el inicio del periodo colonial en Vietnam y la semidependencia colonial de China, ambos países mostraron poco interés el uno por el otro, estando ocupados con problemas internos. Cuando la Segunda Guerra Mundial en Asia terminó, fueron precisamente las tropas chinas las que se enviaron para aceptar la rendición de las divisiones japonesas en el norte de Vietnam.
Después de que los comunistas llegaron al poder en China en 1949, se produjo un largo mes de luna de miel en las relaciones con Vietnam. China apoyó a Vietnam del Norte en su lucha contra Francia y luego contra Estados Unidos, proporcionando suministros militares y civiles, alimentos y construyendo instalaciones. Los chinos afirman que desde los años 50 hasta los 70 del siglo pasado, proporcionaron ayuda a su vecino por un monto de más de $20.000 millones. Los líderes de ambos países, en su propia metáfora, afirmaban que China y Vietnam estaban tan cerca como los labios y los dientes. Sin embargo, Vietnam estaba en una posición difícil, ya que China y la Unión Soviética tenían sus propios conflictos y desacuerdos. Cuando Hanoi y Moscú firmaron un acuerdo de amistad y cooperación, quedó claro que los vietnamitas habían elegido un lado en el conflicto entre la República Popular China y la Unión Soviética. A finales de ese año, las tropas de Vietnam entraron en Camboya. En enero de 1979, capturaron Phnom Penh. Pero en febrero, las fuerzas chinas cruzaron la frontera para castigar a los vietnamitas, ya que en Camboya gobernaban autoridades pro-chinas. Los chinos ocuparon bastante rápido 3 provincias del norte, pero la táctica vietnamita implicaba prolongar las acciones militares y pasar a la guerrilla, la guerra de guerrillas, algo que los chinos no podrían soportar. La guerra socialista duró exactamente un mes. La República Popular China prefirió retirar sus tropas del territorio vecino, declarando oficialmente que habían cumplido su misión. Tras la retirada vietnamita de Camboya, las relaciones se normalizaron rápidamente. Actualmente, las relaciones entre China y Vietnam están en su mejor momento. Oficialmente, se les llama una asociación integral y cooperación estratégica. En la manera confuciana presente, Pekín y Hanoi describen su diálogo utilizando fórmulas hermosas. 16 jeroglíficos dorados, buena vecindad y amistad, cooperación integral, estabilidad a largo plazo, orientación hacia el futuro. Y 4 buenos vecinos, buenos amigos, buenos camaradas, buenos socios. Indudablemente, el factor clave que une a China y Vietnam es la similitud de los regímenes políticos. A pesar del debilitamiento de las dogmas ideológicas, los dos partidos comunistas siguen muy cercanos. Pero la formalidad sigue siendo formalidad. Ya hemos hablado sobre la amenaza desde las Islas Paracelso. En la economía también existe un fuerte desequilibrio comercial a favor de la República Popular China, que ha estado creciendo constantemente en la última década. A pesar de esto, China no considera a Vietnam un igual. Durante el protectorado, los chinos dieron a Vietnam el nombre colonial de Annam, que significa Sur Pacífico. En un edicto de 1880, el emperador compara a Vietnam con un dedo en su mano que puede enfermarse. Debo tomar medicina. Si no ayuda, recurrir a la acupuntura y la moxibustión. Los intentos de los vietnamitas de evitar la acupuntura y la moxibustión solo causan irritación en Pekín hoy en día. Australia en el año 2012, después de las negociaciones secretas, las Islas Salomón y China firmaron un acuerdo de cooperación en seguridad. Este evento sacudió a Australia, que ve la región del Pacífico como su patio trasero. Los medios de comunicación comenzaron a discutir la perspectiva de la creación de una base naval china cerca de Australia. Y solo unos meses antes de esta noticia, las Islas Salomón se volvieron a Australia en busca de ayuda para sofocar los disturbios antigubernamentales. Ahora Pekín recibirá privilegios similares. Ubicada al borde del mundo, Canberra se basa en una regla simple. La política exterior del país se forma en alianza con la principal potencia naval del mundo para proteger sus intereses. Desde 1942, los Estados Unidos han asumido este papel, pero sus relaciones son asimétricas. Canberra necesita a Washington más de lo que los Estados Unidos la necesitan. En términos generales, los políticos australianos aumentan el peso estratégico de su estado, ofreciendo a los Estados Unidos una plataforma desde la cual pueden llevar a cabo la lucha contra China en la región del Asia-Pacífico. Entre los países se ha firmado la Alianza de Inteligencia Cinco Ojos y la Alianza Militar, Tratado de Seguridad entre Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. La ubicación única de Australia ofrece una multitud de ventajas. Esta es la base secreta de Pine Gap, que recopila inteligencia para los Estados Unidos. La base detecta misiles, controla drones, intercepta transmisiones en toda Eurasia y se comunica con satélites espías en órbita geoestacionaria. Y en el Cabo Noroeste, la estación naval transmite datos a los submarinos de los Estados Unidos. Esto permitirá a los submarinos estadounidenses resistir a los submarinos nucleares chinos en la región. Existe la opinión de que la política de Canberra socava sus propios intereses económicos
ya que China es su mayor socio comercial. El comercio consiste principalmente en minerales útiles. Australia suministra a China mineral de hierro, que produce hasta 900 millones de toneladas al año, más del doble que Brasil, que ocupa el segundo lugar en la extracción. Dado que no hay otros grandes proveedores, las empresas mineras australianas están seguras de que la demanda china se mantendrá. Otro aspecto importante de la economía australiana es que está formada por el cabildeo. Teniendo en cuenta el peso económico de China, se podría suponer que los negocios estarán inclinados a mantener relaciones amistosas con Pekín. Pero 15 de las 20 mayores empresas que cotizan en la Bolsa de Valores australiana pertenecen a accionistas estadounidenses. Como ya hemos mencionado, China quiere romper el cerco de contención de Washington a lo largo de la primera cadena de islas. Y desde un punto de vista económico, Pekín busca inversiones rentables en la región del Pacífico, incursionando en la única esfera de interés en Australia. China ha logrado acceso a los aeropuertos y puertos de Kiribati, Vanuatu y la Polinesia Francesa, y también ha establecido relaciones policiales y militares en Fiji y en Papua Nueva Guinea. La batalla se libra en cada detalle. Por ejemplo, en el año 2017, las Islas Salomón intentaron firmar un contrato para el tendido de un cable de Internet submarino hasta Sydney, pero la inteligencia australiana vetó el trato, temiendo que Pekín pudiera utilizar la infraestructura de cable para monitorear el tráfico de Internet. Como resultado, Canberra intervino y tendió el cable por su cuenta. Y en el año 2020, unió fuerzas con Tokio y Washington para tender un cable similar hasta Palau. Luego, en 2019, cuando Papúa Nueva Guinea recurrió a Pekín para ayuda en la refinanciación de su deuda, Canberra respondió con un paquete de préstamos por un total de $320 millones. Además, desarrolló un plan de respuesta a la iniciativa china, un cinturón, una ruta. Este programa del Pacífico incluye ayuda a los países por un total de $1.000 millones, un mecanismo de financiamiento de infraestructura de $140.000 millones y un esquema de mano de obra móvil que permite a los ciudadanos de la región del Pacífico trabajar en Australia. Fundó el Colegio de Seguridad del Pacífico para la formación de personal policial y militar. Finalmente, Australia compró un operador de telefonía móvil que opera en toda la región. Mientras tanto, China estableció estaciones terrestres en el Pacífico para su sistema de navegación por satélite Beidou. Al igual que su contraparte estadounidense, Beidou puede ser utilizado como un sistema de guía para misiles y sistemas de entrega de armas. Por lo tanto, la policía, la infraestructura y las telecomunicaciones se han convertido en campos clave en la batalla por el poder en la región del Pacífico. Japón. En la historia de las relaciones entre Japón y China también hay mucho que es interesante. Hace un siglo, para los chinos, los japoneses eran solo bárbaros del este, absorbiendo la sabiduría del cielo, la escritura, la religión y la arquitectura. Sin embargo, luego la situación cambió. Mientras China perdía guerra tras guerra contra los europeos, cada vez más aislada, Japón se modernizaba y adoptaba los logros de la civilización europea. La guerra sino-japonesa de 1894 a 1895 terminó con una derrota devastadora para China. Después de esto, los roles de los países cambiaron por completo, y los intelectuales chinos, incluyendo al futuro padre de la nación Sun Yat-sen, fueron a Japón a estudiar. La organización Tongmenghui, creada en Tokio, se convirtió en la fuerza impulsora de la revolución Xinhai de 1911. Sin embargo, pronto comenzó la anarquía y la guerra civil en China, y los japoneses tomaron Manchuria casi sin resistencia, creando allí el estado títere de Manchukuo. Para 1936, los militares en el liderazgo japonés habían tomado el control total, y al año siguiente, Japón declaró la guerra a China. Fue la Segunda Guerra Mundial la que formó la relación actual de los chinos con su vecino. Las tropas japonesas cometieron genocidio en China entre 1937 y 1945, según los chinos. Según los historiadores chinos, las víctimas de los japoneses fueron alrededor de 7 millones de militares y más de 17 millones de civiles. El episodio más aterrador fue la masacre de Nankín. Después de 3 meses de lucha por Shanghái, los japoneses se movieron hacia la capital de China en ese momento, Nankín. Las atrocidades empezaron ya en el trayecto. Mientras las tropas japonesas avanzaban hacia la ciudad indefensa, 2 oficiales japoneses competían en el asesinato de prisioneros chinos desarmados. Los periódicos japoneses comentaban descaradamente el duelo. La disputa inicial era sobre quién mataría a 100 personas más rápido con una espada.
No se pudo determinar un ganador y se necesitó una ronda adicional para matar a 150 personas rápidamente. Lo que los japoneses hicieron en Nankín unos días después parecía más una masacre fría y premeditada. Todos los hombres de edad militar fueron llevados fuera de la ciudad y asesinados, después de lo cual comenzó la masacre en la propia ciudad. No vamos a describir todas las atrocidades ahora, solo vale la pena mencionar que en esa guerra se utilizó tanto armamento químico como biológico. Después de que Japón se rindió, por orden del Tribunal Internacional, 922 personas fueron ejecutadas y otras 475 recibieron cadena perpetua. El problema es que el nivel de investigación que los aliados llevaron a cabo en Alemania no se realizó en Japón. Así, entre los acusados, se excluyó al emperador Hirohito, cuya firma estaba en la mayoría de las órdenes criminales, y muchos criminales de guerra recibieron penas cortas. Después de la guerra, las relaciones entre Tokio y Pekín se construyeron según la fórmula frío en política, caliente en economía. El primer ministro japonés Shigeru Yoshida, creador de la doctrina anticomunista de política exterior, dijo en privado que no le importaba si los chinos eran rojos o verdes, mientras compraran productos japoneses. En 1973, los países restablecieron relaciones diplomáticas y las inversiones estatales japonesas fluyeron suavemente hacia China. Pero los chinos no perdonaron a los japoneses. Estaban enfurecidos por las visitas de líderes japoneses al santuario Yasukuni, donde se honra a soldados caídos por Japón y por la revisión de libros de texto. Así, según los autores japoneses, no hubo ninguna masacre en Nankín. La ciudad fue tomada casi sin resistencia. Murieron solo 20.000 personas, las bajas inevitables durante la toma de una fortaleza. Las fotografías son falsificaciones y los testigos mienten. Al final, surge una contradicción irresoluble. A nivel oficial, Tokio ha estado expresando arrepentimiento por los eventos de esa guerra durante décadas. Al mismo tiempo, los tribunales japoneses rechazaban a los ciudadanos chinos en la revisión de casos de compensación. Esto provocó una comprensible frustración en Pekín. Los japoneses, sin querer pelear con su vecino, alimentaron el descontento chino con nuevos y nuevos créditos, y el volumen total de estos para el año 2010 alcanzó los $30.000 millones. Luego, la situación volvió a ponerse patas arriba. En los años 90, Japón comenzó a caer en crisis políticas y económicas, mientras que China experimentó un rápido crecimiento económico. Ahora, China es el jugador más grande e influyente en Asia. Para que los chinos no piensen, todos en la región tienen que lidiar con el celestial, y es poco probable que la situación cambie en el corto plazo. Solo nos queda seguir la situación en Asia y aprender lecciones para nosotros mismos.